Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes a todos y todas. Continuamos en la Semana Negra con uno de los momentos más especiales de esta Semana Negra, que es la presentación de la última novela de Paco Gómez Escribano. Y en este sentido, lo primero que quiero decir es, estaba subiendo por ahí, en la cabeza me venían ciertos nombres, como por ejemplo Abascal, Meloni, Milei. Dice, pero ¿a qué vienen estos nombres en una presentación de una novela de Paco Gómez Escribano? Pues es perfectamente pertinente. Y es que no sé si lo saben ustedes, señoras y señores del jurado, pero el mundo se está derechizando que te cagas. Y la novela negra no lo es menos. De hecho, ¿cómo se dice en el argot novela negra derechizando? Se dice thrillerizando. Ahora mismo todo es thriller y novela negra enigma, pero como buena noticia para todos ustedes, continúan también las esencias de la novela negra intacta, la novela negra genuina, hecha desde el lado de los perdedores, desde el lado de los delincuentes, la novela negra con crítica social total, brutal, sin concesiones, sin ley. Esta es la novela que hace Paco Gómez Escribano, autor de un ramillete de novelas, de un puñado de novelas con tanta personalidad que no pueden llevar más que su firma. Todas estas novelas suceden en un barrio de Madrid característico, que es su mundo de novela negra, que es el barrio de Canillejas y San Blas. Y de esto vamos a hablar al presentar una novela de las más especiales que él ha hecho, que es Después de la derrota. Porque esta es una de las claves de la novela. Después de la derrota habla de la derrota real. En el Disney, que a veces es el mundo, los animalitos son guays, pero en la vida real la derrota deja huella, deja un pozo brutal y unas consecuencias. Esta es la historia de Cipriano, que es un periodista con todos los delitos a su espalda, exheroinómano, ha estado en prisión y que ahora mismo tiene esto de después de la derrota. En una ocasión va al banco a por efectivo y hete aquí que se encuentra con un atraco. Y en ese atraco hay una banda atracando que es Nico y lo que en la novela dice, y la banda de tarados, unos chavales con el mono. Y Cip se halla en la situación sobrevenida de tener que negociar él con la policía para salir vivo alguno de allí. Y parece que esta es la historia, pero tiene mucho más. Como pasa con este tipo de sujetos que la mente les va de otra forma, Cip se pone a recordar al ver que Nico es hijo de un amigo suyo con el que tuvo una gran carrera delincuencial, se pone a recordar toda su vida con el Chule, con la Marga, que es la hija del Chule, la mujer del Chule, con todos los amigos, toda su historia delincuencial, etc. Y entonces, en ese momento, ocurre algo que te deja absolutamente alucinado y que te hace entender qué es después de la derrota. ¿Y qué es? Pues a quien quiera saberlo, les recomendamos la lectura de esta novela, de la cual vamos a hablar ahora con su autor, Paco Gómez Escribano, representante de la novela negra genuina, porque además él mismo tiene formato y aspecto no de escritor, sino de delincuente que viene ahora mismo de hacerse un estanco. Hola, Paco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, cabrón? Pues aquí estamos. Esto es lo primero que te quiero preguntar yo. O sea, al respecto de la visión de novela negra que yo he dicho, a ver si coincide con la tuya, estamos ahora mismo en un ambiente editorial, mercadotécnico, derechizado, en el cual parece que pivota la cosa entre novela negra genuina versus novela negra colonizada. Bueno, hay de todo. Hay thriller, hay policiales, hay novelas negras, hay novelas negras que maridan con el realismo sucio.
Sí que es cierto que la tendencia actual pues parece ser el thriller y que las editoriales lo que buscan son thrillers porque son novelas que parecen películas y muchas de ellas de hecho son compradas los derechos para hacer series en Netflix y demás. Novelas que tienen mucha acción, que son trepidantes, que no tienen un enigma que resolver, sino que son 8 enigmas que luego se juntan en uno. Bueno, bien, a mí me parece muy bien y yo leo todo eso también y lo disfruto y me entretengo, pero a mí lo que me gusta es otro tipo de historia. A mí lo que me gusta es la novela negra, donde no hay policías ni nada de esto, y mis novelas siempre parten de lo mismo. Yo pongo de personajes a 4 mataos y les planteo un reto que les viene grande y entonces se lía parda. Y en este caso pues he querido dar una vuelta de tuerca, porque este libro son realmente 3 tramas. Es el atraco en directo, en donde Zip es un rehén y es el que negocia con la policía, porque los yonkis no pueden negociar con ellos. Hay otra trama en pasado, que es la en donde Zip aprovecha que está en el banco para ir recordando su historia de cuando era joven, que es bastante triste, y la va contando en pasado al lector. Y luego hay una tercera trama en donde él habla con su amigo muerto en segunda persona. Y vamos conociendo la historia también del Chule, que es un tipo que ha estado en la cárcel toda la vida, que es el padre del atracador yonki jefe y que además aprovechó para explotar el tema de los motines en las cárceles, de las torturas en las cárceles que hubo en los 80 y que creo que literariamente no ha estado demasiado explotado. Realmente, ¿por qué derrota? Pues porque el Zip vuelve del entierro del Chule. El Chule es el que fracasó, Zip es el que está fracasando y el Nico es el que va a fracasar. Por eso el título de Después de la derrota. Pues como ven, como pasa siempre con Paco, yo de las 10 preguntas que tenía preparadas para esta entrevista ya he contestado a 11, pero sin embargo vamos a tratar de desgranar la novela y en todas sus tramas un poquito más. Yo, por ejemplo, estoy totalmente en desacuerdo con esa visión de la derrota. Veo mucho más ahí, no solamente porque los 3 personajes han fracasado, sino en el concepto nuevo de derrota que presenta esta novela, muy diferente al que se ve en la sociedad actual. No está solamente el fracaso y el éxito, hay mucho más. Y te lo hago, piensa, ¿existe una dignidad que solo conocen los vencidos? Y de esa dignidad de los vencidos se habla en esta novela, en concreto al referirse al Chule y a Zip y a Nico. Sí, hay una deidad que es el demonio, claramente, y esta peña tiene sus santos, como Bukowski o como Santo Bebedor o como yo qué sé. ¿Qué quieres que te diga? Es que esto es así. El fracaso es una forma de vida y filosóficamente también es un sendero, ¿no? Hay gente que quiere aprender a base de fracasar, porque dicen que del fracaso se aprenden unas lecciones magistrales. Pues si un tío está todo el día ahí triunfando ahí como el Bisbal, por ejemplo, pues no aprende nada, ¿no? ¿Qué va a aprender eso? Otro de los asuntos alucinantes de esta novela es la insistencia de Paco Gómez Escribano por no salir de su mundo, sino intensificarlo constantemente. Y entonces esta es una novela del Madrid de novela negra. Paco Gómez Escribano insiste sin decirlo, sin explicitarlo, en que existe un Madrid de novela negra. Un Madrid heredero de Carlos Pérez Marinero, de Julián Ibáñez, etcétera. Y en ese Madrid de novela negra él sitúa sus novelas, en concreto en Canillejas. Y entonces podemos decir que es una novela también, además de una novela con todas estas tramas que estás diciendo, con este concepto de derrota, además es una novela apuesta firme por una concreta tradición del Madrid de novela negra. Sí, lo que pasa es que eso yo creo que es un efecto colateral. Yo cuando ya me centré y cuando encontré mi propia voz y todo eso, yo quería escribir de marginalidad, quería escribir del fracaso,
y quería escribir de la tristeza. Entonces, el barrio es el territorio geográfico. ¿Por qué la sitúo en el barrio? Pues porque es lo que mejor conozco. Pero yo pretendo, desde la localidad, pues escribir sobre estos valores que son universales, ¿no? Los que acabo de citar. Y además, ¿y por qué escribo yo de tristeza, de marginalidad? ¿Es que yo soy acaso un tipo triste, marginal? Que va, yo me lo paso bomba. Pero yo lo que sí estoy es muy cabreado, porque yo vivo en Canillejas, que junto a Fuencarral, Hortaleza, Carabanchel, Villaverde, Vallecas, son barrios de aluvión, de gente que vinieron a Madrid a trabajar con una mano delante y con una mano detrás, de los pueblos de Extremadura, de Castilla y demás, y los metieron a vivir en cajas de cerillas, trabajando 12, 14, 16 horas al día, y como premio les entregaron a sus hijos en ataúdes baratos con una jeringuilla clavada en el brazo, ¿no? Entonces a mí eso me da mucha rabia y por eso escribo de estos temas. Precisamente a ti, que sabes que la vida es brutal, a veces muy chunga, peligrosa, a ti te interesará especialmente esta novela porque es una novela negra sin concesiones. Pero hay algo más. A ti que de las novelas te gusta el lenguaje y te gusta el procedimiento novelístico. Esta es una novela con un procedimiento novelístico muy currado, donde se ve a un escritor de novela negra en madurez y que le ha salido una obra en estado de gracia. Y vamos a hablar de eso ahora. Esta novela, como les estamos diciendo, parece la novela de una novela que sucede en el Madrid de Canillejas y que parece la historia de un atraco, la historia de Nico y los tarados que están dándole el palo a un banco y del que lo cuenta. Pero no, es mucho más. En realidad es la novela del chule, porque procedimentalmente, con un procedimiento muy interesante, como en flashback, el protagonista, mientras está en esa movida, porque el cerebro como que se bloquea, empieza a hacer lo que el autor llama una mezcla de recuerdos y paranoias. Y en flashback es donde cuenta la verdadera novela que hay dentro de esta novela, una de las novelas que hay dentro de esta novela. Y esto, en vez de contarlo yo, te lo pregunto, ¿en realidad, después de la derrota, no es, en esencia, en vez de lo del atraco, la historia del chule? Bueno, el atraco quizás es una excusa, ¿no?, para empezar a contar cosas que yo quería contar. Porque por un lado hay una historia de amor, que es la del chule y la Marga. Estos dos empezaron a atracar bancos desde muy jóvenes, a él le meten en la cárcel, se tira toda la vida en la cárcel, pero ella sigue yendo toda la vida a verle. Entonces es una historia de amor, pero una historia de amor obsesiva y una historia de amor yonki. Y el Nico es el resultado de esa historia de amor. Pero también es la historia de Zip. Zip es el narrador, es un periodista frustrado, que él no ha sido yonki, pero sí que es alcohólico y ha sido politoxicómano. Y además yo quería un periodista que pudiera hablar macarra, porque es del barrio, pero al ponerle que ha estudiado periodismo también puede hablar como un alcalde, ¿no? Entonces era un personaje que me venía muy bien. Y es la historia, ya te digo, para mí, es la historia del Zip, periodista frustrado, es la historia del chule, un tipo que es un perdedor y que ha estado toda su vida en la cárcel, y es la historia de su hijo yonki, que además es un yonki de los nuevos tiempos. Los niñatos que van con él a atracar el banco son neonazis. Claro, son yonkis neonazis y además hay un capítulo, claro, cuando ya viene la policía y tal, que los yonkis llevan mascarillas con la bandera de España y la policía también, lógicamente, ¿no? Y quiero ese contraste, lo hago aposta para hacer ver los tiempos que estamos viviendo. Como ven, en esta novela hay cañita brava. Hay chicas con la chuta en el brazo que ahí mismo palman. Hay un atraco, hay una banda de tarados con síndrome de abstinencia. Y sin embargo, esto no es lo más heavy metal de esta novela. Hay más. ¿Qué más? Pues a quien quiera saberlo, les recomiendo la lectura de Después de la derrota. Pero como les estamos diciendo, además de tener la historia de Nico, además de tener todas estas movidas que nos está contando, además de contar la historia de Nico como producto de un amor yonki entre la Marga y el chule, pues
hay más elementos que le han salido al autor como en estado de gracia. Hay novelas intercaladas dentro de la novela, como por ejemplo la condición de periodista que tiene el protagonista Cipriano, es un sobreviviente. Hay dos elementos que me fascinan en Cip. Uno, Cip es un sobreviviente, pero esta pregunta te la tengo que hacer para no explotar. La idea de sobreviviente que tenéis en Canilejas es un ex-yonki, expresidiario que coge y se mete en un atraco con una banda de tarados con el mono. ¿Eso es sobrevivir? Bueno, en mi barrio muchas veces la forma de solucionar las cosas es una huida hacia adelante, es un descenso a los infiernos y entonces, claro, cuando un problema no tiene solución, ¿qué haces? Pues o te suicidas o vas al médico y te forra de pastillas o haces una huida hacia adelante. Y como yo lo que hago es ficción y es novela, me viene muy bien eso de la huida hacia adelante como solución a la supervivencia que tú dices. Pues, señoras y señores, la vida está muy chunga, pero hay algunas personas que con sus novelas nos ayudan a convertir de alguna manera bastante rara las derrotas en victorias. ¿Cómo se hace eso? Aquí tienen un manual de instrucciones con forma de novela, que es después de la derrota. Como les decimos, ya hay muchísimos alicientes para leer esta novela, pero sin embargo yo veo muchos más. Por ejemplo, antes les decía, este personaje, Cip, que es la hostia, además es un periodista muy peculiar, uno al que han echado por su indisciplina, por sus problemas con las drogas, pero es un periodista. Y lo que hace en realidad de forma intertextual es un perfil del chule, un perfil periodístico delincuencial. Y esta es otra de las claves de la novela que te pregunto. ¿No hay de fondo en esta novela una diferenciación teórica bien clara entre cómo aborda lo delincuencial el periodista y cómo aborda lo delincuencial con mirada noir el novelista de novela negra genuino? Hostia, esta es muy difícil, tío. Me lo imaginaba. Siempre hay alguna pregunta que luego no me responde. Sí, bueno, él al final, él conoce al chule porque en el pasado, cuando él era joven, le mandan a cubrir un atraco del chule. Y entonces, como son los dos del mismo barrio, luego le mandan a la cárcel para que le haga una entrevista. La entrevista mola tanto que al final aquello se convierte en una entrega por semanas, digamos, de la vida del chule. Y al final aquello termina siendo un libro. Por supuesto, él es un periodista y es el indicado para hacer de forma escrita la vida del chule. Porque tiene la faceta de periodista y tiene la faceta de barrio y tiene también la faceta de las adicciones, con lo cual pues es más fácil comprender al ser humano que tiene delante, claro. Pues eso, que en el diálogo de mongólicos que estamos teniendo los dos, pues ahora cojo yo, respondo a la pregunta y la respuesta que yo daría sería, es que el tío cuando hace de periodista cuenta la vida del chule con una objetividad total, con una distancia escénica y sin embargo el novelista tiene una empatía brutal con los perdedores, empatiza con ellos y cuenta también las razones por las cuales son perdedores. Se hace uno con la derrota y por eso claramente Paco Gómez Escribano, como decíamos, en el mundo derechizado que ha afectado a la novela negra y hacen thriller, novela negra, enigma, en su mayoría es un autor de la novela negra genuina que empatiza con los perdedores, que sabe cuáles son las razones de la derrota, que nosotros podemos ser perdedores pasado un mañana. Y esa es la grandeza de la novela negra que no tiene el periodismo muchas veces. Y por eso, en el nombre sé que de mucha gente, Paco Gómez Escribano, por esta novela y toda tu obra, muchas gracias. Pero además de eso, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo muchos defectos, pero tengo uno en especial y es que los taraos, los chalaos, los borrachos, esos me inspiran ternura, tío. Y entonces como que los adopto enseguida, yo qué sé. Pues tienes toda la razón y en la novela, en las novelas que haces se ven. Paco Gómez Escribano es autor de alguna, por ejemplo, es finalista
de este año del premio Hamed con una obra maestra que también les recomiendo, que es Narcopiso, pero ahora estamos después de la derrota. Y después de la derrota, como les digo, en apariencia tiene una lectura delincuencial en la que es la historia de un atraco. Tiene otra lectura que es la historia del chule, pero también tiene una lectura desde la óptica de la teoría de la literatura noir y es donde ves que es algo prodigioso. Te lo voy a preguntar para que respondas sí, que es procedimentalmente lo mejor de la novela no es ese momento en el que Zip está allí en medio de la movida con hostias por todos los lados que casi no se saben por dónde van, en el momento que parece que en el banco va a palmar todo el mundo, sí, y se pone a acordarse de su amigo en flashback. Y ese flashback está hecho con una nostalgia, con una segunda persona prodigiosa y de una manera que excede a la novela negra tradicional, baby. Hombre, yo qué sé. Es que la segunda persona... A ver, no se puede hacer una novela entera en segunda persona, ¿no? O no se debería porque no perjudica el ritmo. Pero sí que se pueden hacer pasajes en segunda persona que por lo menos a mí me inspira mucha poesía, ¿no? O sea, tú puedes emplear la segunda persona con mucha poética, con mucha nostalgia, y es algo que no lo podrías hacer ni en primera ni con un narrador omnisciente, ¿no? Yo aquí, yo qué sé, me planteé también un reto técnico, ¿no? Que es 3 tramas, pero claro, una en primera persona presente, otra en primera persona pasado y otra en segunda persona. Y a mí yo estaba acojonado porque digo, joder, eso claramente puede perjudicar el ritmo. Lo que pasa es que luego he hablado con lectores y parece que no perjudica y eso quiere decir que me ha salido bien o al menos digna, ¿no? Y yo estoy contento, yo qué sé. Esta es una característica del santo y seña del escritor Paco Gómez Escribano, lo que acaba de contar. Tú lo estás leyendo y tienes la siguiente sensación. Es como si cuando te cuenta la historia el autor te estuviera diciendo, mira, lo sé hacer bien, de hecho lo sé hacer de puta madre, pero soy de Canilejas. Entonces, quiero decir, mejor lo dejo así y resulta con una naturalidad brutal que seduce, inquieta, acojona y realmente te toca un nervio del alma, pero también del alma política, y de esto también vamos a hablar. Realmente, en todas tus novelas, pero en esta especialmente, no se habla de que en Canilejas hubo un genocidio, que fue el genocidio de la heroína. No se habla explícitamente, pero se dice. Tampoco se habla de que ese concepto de la derrota es la derrota política de la lucha de clases que ahí están jodiendo siempre a los de abajo y aquí tocó especialmente, pero estas dos claves, aunque no se digan explícitamente, ¿son el nutriente político evidente de esta novela? Sí, es una novela también muy política, claro, porque yo de momento no hablo explícitamente en ninguna novela, ni de izquierda, ni de derecha, ni nada, pero claro, implícitamente, quien sepa leer entre líneas, pues claro, enseguida va a ver que yo no voto al PP ni a Vox, claro, eso está clarísimo, ¿no? Y luego además, esta sí que es quizá la que más carga política tiene, porque en la trama de la segunda persona hago un recorrido que ya he dicho antes, por las condiciones carcelarias de los años 80 en España. O sea, no se puede conocer la historia de un país si no se conoce su historia penitenciaria. Y hubo un momento que los presos estaban hechos polvo y hacían reivindicaciones, hacían motines, se subían a la azotea en la cárcel Modelo de Barcelona, en la cárcel de Carabanchel, en Herrera de la Mancha, bueno, en todos los sitios, ¿no? Y gracias a esa lucha se consiguió que las cárceles se humanizaran, digamos, porque un criminal o un delincuente comete un delito, es juzgado y se le pone una condena, ¿vale? Se le priva de libertad, pero no se le tiene que torturar. Si un juez le condena a 15 años, bueno, pues que cumpla esos 15 años, pues no hace falta que le torturen, ¿no? Y en las cárceles españolas se torturaba. Y el gobierno de turno de entonces, un gobierno que dicen de izquierdas, pero que es mentira, porque Felipe González jamás ha sido de izquierdas, sacó el régimen FIES, que es Fichero de Internos de Especial Seguimiento, y era un régimen carcelario
que se puso dentro del régimen carcelario. Hombre, había cosas, ataban con cadenas a un preso, a lo mejor arriba y en la parte media de la pared, para que no pudiera ponerse ni de pie ni agacharse. Eso estaba premeditado, ¿no? Eso era el régimen Fies. Y un preso se fugaba y le daban de hostias, lo humillaban, le meaban encima. Todo eso ha pasado. Y eso yo creo que había que contarlo. Yo no podía escribir una novela carcelaria, porque para escribir una novela carcelaria hay que haber estado en la cárcel. Y yo no he estado en la cárcel, de momento. Te quedan 10 minutos para estar en la cárcel. Y entonces, pero sí que quería tocar ese tema, al menos. Y bueno, pues lo he tocado. Paco, para terminar, que estamos ya acabando, ten cuidado que te va otra de esas preguntas que llamas tú difíciles. Con mucha humildad, el propio autor hace un fluir de la conciencia que es toda la novela, y es hipnótico, brutal, y ese fluir de la conciencia el propio autor lo llama paranoias y recuerdos. Esta es la pregunta. ¿En esta novela está contada así, con paranoias y recuerdos o con nostalgia y clarividencia? Está contada con paranoias y recuerdos, y yo creo que el Cip y en general todos mis personajes también son muy clarividentes, aunque sean borrachos, aunque sean tarados, aunque sean yonkis. Esa es otra de las características que yo intento también poner siempre en mis novelas y contar que pues mucha gente cuando estaba esto de la heroína decía, va, este se pincha, este es gilipollas. No, había gente muy inteligente que se ponía de heroína y se ponía de todo. ¿Por qué se ponían de heroína y de todo? Pues porque seguramente tenían un problema o muchos problemas, y esa era la solución más inmediata. Pero mis personajes son muy clarividentes y muy listos, como el autor. Señoras y señores, esta es la España real, narrada con talento, con garra, con sutileza, con potencia política y narrada con 2 cojones. Por eso les recomiendo esta novela. Después de la derrota, se firma allí. Muchas gracias a todos. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota, Renfe. Nuevo Espacio Elite, San Miguel, Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.